Me dice lo siguiente: hallar la fuerza sobre el conductor de la figura que ingresa por el punto P1 y sale por el punto P2, donde el campo tiene esta forma. Les pregunto, ¿el campo con esta expresión es constante o es variable? Constante. Constante, ¿no es? Porque aquí no hay ninguna X, ni ninguna Y, ni tampoco Z, ¿cierto? Entonces, como el campo es constante, ¿qué es lo que pasaba con las fuerzas magnéticas? ¿Cómo se calculaba? Si tengo un conductor así en un campo constante, ¿qué se hacía? Simplemente se tomaba el punto de inicio y el punto final, y todo esto era como mi longitud total, ¿no ves? Que está dentro del campo, ¿cierto? Y con Sí, esa L es que trabajaba en la ecuación de la fuerza magnética sobre un conductor. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien? sí, todo Sí. claro. Bien, espero que se acuerden de eso. Entonces, lo único que yo voy a hacer es trazar ese vector que va desde del punto 1 al punto 2, ¿ok? Lo hago con otro colorcito aquí, otro color. Ahí está. Entonces, ese es el vector L, ¿listo? Y el sentido, obviamente, que es el mismo que de la corriente, por aquí. Bien, ahora sí. Entonces, ese vector L, ¿qué componentes tiene? Es igual Era al extremo, ¿no? Exacto, final punto menos 2 menos inicio. punto 1. Muy bien. ¿Cómo sería aquí? 2 más 1, 3. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? 4, 4, muy bien. ¿Y aquí? 3. 3, muy bien. Entonces ya tengo el vector L, también tengo la corriente, ¿cierto? Es de 8 amperes el dato. Bien, ¿qué más me dan? El campo El campo. magnético. Perfecto. Menos 2 en I, más 1 en J y menos 1 en la dirección de K. Por lo tanto, la fuerza magnética total sobre el conductor es igual a la corriente multiplicado por el producto vectorial, ¿cierto? Que vamos a ponerle las componentes, ¿no? En la primera fila se escribe las componentes del vector L, ¿cierto? Serían aquí 3 3, 4, y 3, ¿no? 3. Y aquí abajito las componentes del vector campo. ¿Cómo sería? Menos 2, 1, menos 1. 2, 1 y menos 1. Muy bien, entonces aquí, ¿cuál es la respuesta de este producto vectorial? A ver, Está, que se arme la matriz. chicos, voy a enseñarles un truquito con HP, ¿está bien? Ya. Ya. En I sería -7. Bien, a ver, en I-7 me dice ahí. A ver, 4, sí, -7, ¿no? -7 en I. Ahí está. En J, enseguida, mientras inicia mi calculadora. En J, ¿cómo serían las componentes del vector? De ese producto escalar, perdón, vectorial. A ver, aquí voy a sobrar un espacio ya. 3. Sería Menos 3. 3. 3. La Menos 3. corriente es 8, ¿no? 8, aquí era -7, aquí 3, y en Z, 11. En J es menos 3. -3, y aquí es 11. Menos 3 y 11K. Sí. Bien, ok. Entonces recuerden aquí, lo estamos haciendo No, en diferente. J es 3 nomás. Bien. Aquí recuerden que lo estamos haciendo diferente con respecto a la diapositiva. En la diapositiva aquí está el más, ¿cierto? Aquí vamos a cambiarle eso. Vamos a ponerle menos. Bien. A mí Es también. menos 3 Sí, menos 3 es. por el negativo en J. Bien, entonces -3, ¿no? Ahí está. Ahora multiplicando por 8, ¿cuánto sale todito? Esto ya está muy fácil, ¿no? ¿Qué iba a ser? Menos 56 en I, menos 24 en J y 88 en K. ¿Cierto, chicos?
Sí, sí. Sí. Bien, entonces, así de fácil es como se calcula la fuerza magnética cuando el campo magnético es constante. Ahora, si me piden magnitud, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aplico el teorema de Pitágoras para las tres dimensiones. Aquí tengo la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Bien, y para la dirección, lo único que hago es aplicar cosinos directores, ¿no? O sea, alfa es igual al arcoseno de la componente, en este caso, de x, aquí sería menos 56, entre el módulo del vector. A ver si aquí me dictan, por favor, cuánto sale. Eh, 107.03. Ya. O lo prefiero en 100. raíz porque me sale 8 por raíz de 179. No, ahí nomás, ahí nomás. ¿Coma cuánto? ¿0,3? 03. Ahí está. Entonces esa es la magnitud. Por si acaso las unidades no se olviden, Newton para la fuerza. Y aquí se divide entre la magnitud. Bien, y para el ángulo con respecto al eje Y, también el arco seno de la componente en Y, que es menos 24, sobre la magnitud, que es 107 sobre, perdón, 0,03. Aquí les dará un cierto valor. Y también para la componente del ángulo, ¿no? Con respecto al eje Z, 88 sobre la magnitud, 107,03. Ahí está. Bien. Entonces, de esta forma es como calculamos la dirección, y de la forma de arriba es como se calculó la magnitud. Ahí está. Bien. Chicos, ¿esto se entendió? Sí, sí, sí. Sí. Bingo, ¿no? Sí, está bien. ¿Vieron el Ojalá entre el problema que subieron a Classroom? No. ¿No lo vieron? Los ejercicios que mandó, Sí. eso lo mandó al grupo de WhatsApp. Ujú. Ah, ya. Ese ha sido mi examen de mí, le cuento. Hace 2 años. Esos dos problemas. ¿Ok? Muchas Y yo gracias. lo resolví. Vayan, eso igual estudienlo. Ahí se aplica lo que les comenté, ¿no? La vez pasada. De solamente ocupan el punto inicial y el punto final, ¿no ves? Siempre y cuando tengan un campo magnético constante. Ahora vamos a estudiar lo opuesto a eso. ¿Qué pasa? ¿Campo variable? Exacto, mira. ¿Qué pasa si aquí tengo un cable normal, como siempre, ¿no? Y aquí tengo un campo, pero que tiene esta forma, ya no es como antes, ¿no? Antes estaban todos separados, de igual forma, ¿no? Tengo esta. Ahora, bueno, en este caso debo saber con respecto a qué está variando el campo, una función escalar del campo, ¿no? Bueno, perdón, una función vectorial de variable escalar del campo magnético. Exacto. Y también, en este caso, obviamente, debo conocer cómo está variando. Ahora, como estoy con campo variable, debo conocer la forma geométrica o una función que modele la forma geométrica de mi conductor. ¿Ok? Ahora, si mi conductor es rectilíneo, no pasa nada. Simplemente le pongo diferencial de x, ¿no? Si es que aquí tengo el eje x. Pero si mi conductor es curvilíneo y estoy en el plano, le voy a poner dos diferenciales, ¿no? Porque aquí tendré, por decir, en este punto, un vector diferencial de L. Y ese vector diferencial de L se puede descomponer en un diferencial de X en la dirección de Y, de X, ¿no? Y un diferencial de Y en la dirección de J. ¿Estamos? Ahora, la cosa está, ¿qué pasaría si mi campo magnético solamente está dependiendo de X y aquí tengo un diferencial de Y? Puede que haya un conflicto, ¿no? Entonces, para eso es que se ocupa una función que me modele, ¿ok? La forma de mi conductor. De ahí donde voy a conseguir otra ecuación
para que yo ocupe estos diferenciales siempre con respecto a una variable, ¿no ven? Porque si yo tengo esto por decir dx sobre y, esto no puedo integrarlo, ¿no ven? Porque aquí la variable es la y. Bien, entonces, mucho cuidado con eso. Ahora sí, la expresión de la fuerza magnética, por supuesto que va a ser la misma, pero en este caso se va a tomar también un diferencial. Aquí ya no va a ser L, sino diferencial de longitud L. Por aquí tomo el diferencial, listo. Y luego a este le va a corresponder, como estoy tomando aquí mi vector diferencial y tengo también un campo magnético que está entrando a la página, ¿cuál va a ser la dirección de la fuerza magnética? ¿Alguien puede decirme esto? Y hacia arriba. Ahí, ¿no es? ¿Cierto? Siempre perpendicular al vector diferencial de L y al campo magnético. Muy bien. Ahora, a ese vector diferencial de L le corresponde un diferencial de fuerza magnética, ¿no ves? Entonces aquí le vamos a colocar vector diferencial de fuerza magnética y le ponemos aquí la corriente por, en este caso, el vector diferencial de L con el producto vectorial del campo magnético. Y ahí está, integrando a ambos lados, por supuesto, para que se mantenga la igualdad, tengo lo siguiente. Tengo la fuerza magnética neta es igual, la corriente es constante, ¿no? Entonces le pongo aquí, sale afuera de la integral y me queda simplemente la integral de este producto vectorial. Si me diera una función de la corriente, por supuesto que esto entraría aquí, ¿no? Pero como no la tengo, es constante, simplemente está variando el campo, esto se queda de esta forma y con estas expresiones que puedo calcular el campo, la fuerza magnética sobre un conductor, en este caso, en un campo magnético variable. Chicos, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Me siguen? Sí. Ok, ok. Muy bien. Vamos a disminuirle un poquito esto a 5. Ahora sí. En base a eso, vamos con un ejemplo. Ejemplo. Bien. Tengo un campo magnético que tiene esta forma, menos, a ver, otro colorcito de rojo no se nota muy bien, menos 0,3 sobre Y. Y esto está apuntando en la dirección del eje Z positivo. Bien. Entonces, si ustedes quieren este negativo, podrían ponerlo aquí al vector unitario y bueno, entonces este campo apuntaría en la dirección del eje Z negativo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo eso. Ahora, el gráfico que me dan es lo siguiente. Ya me están dando ahí una función del campo magnético y también aquí me están dando un cable que tiene esta dirección o esta sección. Aquí tengo el punto 0, 1, 0. En este caso, recuerden, el problema me da esto. Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. Les pregunto, ¿dónde está el eje Z positivo? ¿Hacia adentro de la página o hacia afuera? Hacia afuera. Muy bien. ¿Saben cómo se halla eso, cierto? También se sigue la regla de la mano derecha, les cuento. Con el índice para la X, con el medio para Y y lugar para arriba, ¿no? Perfecto, así es, de esa forma. El índice para el eje X, Y para el dedo del medio y Z es para el eje Z. Buscamos el pulgar es para el eje Z. ¿Listo? Entonces, por aquí tendré simplemente un puntito, o si quieren, hacen un pequeño gráfico así, este va a ser el eje Z. Ahí está. Pero ya sabemos que este eje positivo apunta hacia afuera, por lo tanto, como aquí el negativo voy a introducirlo adentro,
tengo esto, ¿no? Por lo tanto, el campo magnético está apuntando hacia adentro de la página y disminuye a medida que yo vaya avanzando en el eje Y, o sea, voy subiendo cada vez más y tengo menos intensidad de campo, ¿cierto? Entonces, aquí en un comienzo tendré pues líneas de campo numerosas. A medida que vaya subiendo, esas líneas van a ir disminuyendo, disminuyendo, y así, ¿no? Poco a poco disminuyendo. Por si acaso, esto simplemente es una representación nada más. No sucede así en la vida real, ¿no? Porque hay infinitas líneas de campo magnético, ¿ok? Entonces esto es solamente para que nos ilustremos, porque por aquí igual va a haber líneas, aquí también, ¿cierto? Pero lo dibujo así para notar, ¿no? Que el campo magnético es variable y es más intenso en la región cercana al cero, ¿no? Con respecto al eje Y. Bien, entonces lo primero que se hace siempre en estos problemas es trazar, o sea, tomar un punto y a partir de este punto trazar un vector diferencial de L en la misma dirección de la corriente. La dirección de la corriente es la siguiente. Ahí está. Esto de aquí también es dato del problema. Y me dicen que la corriente es de 20 amperes. Bien. Entonces aquí tomo un vector diferencial de L, siempre en la misma dirección de la corriente. ¿Ok? Luego lo que se hace es poner aquí la fuerza magnética correspondiente a ese vector diferencial, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar simplemente un segundito. Aquí le pongo ese vectorcito, ¿no? Ahí está. Diferencial de fuerza magnética. Bien. Ahora ya tengo todos los ingredientes, ¿cierto? Entonces escribo solución. El vector diferencial de L se puede escribir como una descomposición, ¿cierto? Del vector diferencial de L en X y el vector diferencial de L en Y. ¿Estamos? Entonces es como si yo tuviera esto, ¿no? Aquí está el vector diferencial de L. Como no es colineal al eje X, o sea, a ningún eje es colineal, sino que tiene aquí sus componentes en X y también tiene sus componentes en Y. ¿Cierto? Entonces este vector diferencial de L se puede escribir como lo siguiente. Dx, el vector unitario Y, más dy por el vector unitario J. Y ya está. Se dan cuenta que tiene ahora dos diferenciales de dos variables, ¿cierto? Este vectorcito de L. Eso es lo que me da problema. Bien. Entonces, en este ejercicio, como tengo estos dos diferenciales, voy a tener problemas sí o sí. ¿Ok? Porque yo voy a integrar con respecto a una variable. Entonces, puede ser que aquí me toque por decir que integre con respecto a X, ¿no? Y bueno, tendré lío. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bien. Entonces, seguimos. El vector campo es simplemente este, ¿no? Aquí tengo 0,3 sobre Y en la dirección de menos K. Ahí está. Por lo tanto, este producto vectorial me va a quedar de esta forma. El determinante me queda así. Aquí tengo Y, J y K. Luego aquí escribo primero lo que corresponde al diferencial de L. De X, de Y y aquí 0. Aquí 0 en X, 0 en Y menos 0,3 sobre Y en J, ¿no? Perdón, en K. Bueno, este producto vectorial aquí me va a dar entonces, bueno, este por este 0,3 negativo, ¿no? Menos 0,3 sobre Y por el diferencial de Y con respecto al eje Y. Tapo este otro y me queda también en este caso más, ¿no? 0,3 sobre Y, diferencial de X en J. ¿Estamos? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Bien. Por lo tanto, ese vector diferencial de fuerza magnética me va a quedar de esta forma. La corriente multiplicado por todo lo que he encontrado, ¿no? Que es menos 0,3 sobre Y
por el diferencial de y, aquí el vector unitario y, más 0,3 sobre y por el diferencial de x y el vector unitario j. Bien, integrando, pero tengan cuidado, ¿no? Miren, si yo integro todo esto, aquí tengo, o sea, aquí no tengo ningún problema, ¿no? Tengo y y y. ¿Listo? Ahora aquí tengo diferencial de x y tengo y. O sea, se puede integrar, pero me quedaría en función de una variable, ¿no? Porque esto, si lo integro, solamente me quedaría x sobre y, ¿no? ¿Y qué hago con esa y? ¿No? Entonces, lo correcto es expresar a y en función de x. ¿Y cómo expreso a y en función de x? Miren, aquí está variando y, ¿no? A medida que yo avanzo en x, está variando y, ¿cierto? Entonces, puedo encontrar una función que me involucre a y y la x, conociendo estos dos puntos de aquí. Sí. Y esa es la ecuación de una recta, ¿no ven? Entonces, recuerden, la ecuación de una recta dado dos puntos se escribe de esta forma. Y menos la coordenada del punto 1 en y, igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Todo esto es la pendiente por, en este caso, x menos x sub 1. ¿Estamos? Bien. Ahora, todo esto de aquí es el punto XY. Aquí también XY. Entonces, aquí tendré Y menos Y sub 1, que es 1. Y aquí tendré entonces Y2 vale 5 y Y sub 1 vale 1. Entre X sub 2, que es 3, y X sub 1 es 0. Bien. Entonces, chicos, ¿aquí todo bien? Hasta aquí todo bien, ¿me siguen, no? Sí. Pues Sí, también. ya, bien, entonces aquí me va a quedar 4 tercios, ¿no? Aquí tengo y es igual a 4 tercios de x más 1. Y aquí fácilmente encontré una función para, bueno, una función de y que depende de x, ¿no? Recuerden, esto se ocupa siempre que tenga campos variables y cuando mi cable esté inclinado, ¿no? O sea, hay dos problemas, que mi cable esté inclinado o que tenga campo variable, o los dos, como en este caso, ¿no? Entonces ahí es como se halla una función. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí le pongo una parábola? ¿Qué harían ahí, chicos? Así como llamamos la ecuación de la recta, Ahí en la, hallaríamos la... exactamente, calculan la función de la parábola, ¿no? Entonces, ven que es un poco divertido esto, ¿sí? Aquí pueden colocar cables que tengan forma parabólica, cúbica y todo eso, ¿no? Bien. Pero lo más sencillo es con estos cables así rectilíneos. Bien, entonces aquí coloquemos la fuerza magnética total es igual, esta corriente constante hacia afuera, vale 20, ¿no? Y vamos a colocar aquí paréntesis. Menos 0,3 sobre y diferencial de y. Como estoy aquí con el diferencial de y, entonces esto se va a integrar con respecto al eje y. Yo me pregunto, si observo el cable solamente de este lado de aquí, de este lado de acá, ¿cómo está variando en y? ¿De dónde a dónde? De 0 a 0. En y está variando. A Desde ver. 1 hasta 5. Perfecto. Entonces aquí le pongo desde 1 hasta el 5. Ahora voy con la otra componente. 0,3 diferencial de x. Y aquí tengo y. Entonces, como estoy con el diferencial de x, tengo dos caminos. Uno es diferenciar esta ecuación y me quedaría así. dy es igual a 4 tercios de x. Puede que yo despeje de aquí de x para que todo me quede en función de y, ¿no? Y me va a quedar entonces así, 3 cuartos de y. Yo reemplazo esto en esta parte y me queda todo en función de y. O si no, puedo hacer otra cosa. Reemplazo donde tengo la y, la función, ¿no? Que depende de x, que es
4 tercios de x más 1. Y ya está. Integramos ahora con respecto a x, ¿no? Como aquí tengo ese diferencial. ¿De dónde a dónde está variando en x? Si es que yo observo al cable desde el eje x, es abajo, ¿sí? Digamos. De 0 hasta 3. Perfecto, entonces aquí yo voy a integrar desde 0 hasta 3. Ahora sí, la fuerza magnética total es igual a 20 por, aquí me va a dar menos 0,3 por el logaritmo natural de y evaluado entre 1 y 5, ¿no? Y aquí en la dirección y más 0,3 y aquí también va a quedar haciendo un cambio de variable y me queda 3/4, ¿no? ¿Sí? Y aquí por logaritmo natural de 4 sobre 3, x más 1. Todo esto integrado de 0 a 3. Pero bueno, ¿para qué hacemos todo esto si ustedes ya tienen la calculadora, ¿no? Díganme de una vez, ¿cuánto sale esto? A ver, esta integral con respecto a x. A ver, chicos, Ya lo pongo. los espero. Ok, menos 0,48. Menos 0,48 en la dirección de y. Perfecto, multiplicando todo esto por la corriente, ¿cuánto te salió, por favor? Menos 9,65. Bien. Y por esto Y pero aquí, la componente en y, 7,24. 7,24 en J. Y ya está, chicos, así es como se calcula el campo, perdón, la fuerza magnética en un conductor cuando el campo magnético es variable. ¿Listo? ¿Qué les pareció el ejemplo? Sencillo, ¿no? Está bien. Excelente. Sí. Bien. Entonces, les espero que copien ahí un minuto les espero, mientras tomo un poquito de agua. Muy bien. Entonces, como les decía, el hombre clave aquí es Ørsted, que descubrió que una corriente eléctrica puede o genera un campo magnético artificial, y Ampère lo formalizó. Bien, entonces aquí tenemos una integral de línea sobre un camino cerrado, y eso es igual a la corriente neta encerrada por este camino y multiplicado por una constante que pertenece, bueno, que depende del medio. Ahora, las aplicaciones de la ley de Ampère. Dice, la ley de Ampère la aplicaremos para calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas, siempre. Y para este propósito es conveniente expresar esa ley con esta forma, con el coseno de tita. El coseno de tita es el ángulo formado por el campo magnético y el vector de L. O sea que para que no tengamos mucho lío, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir caminos tales que nos den un ángulo de 0 grados o un ángulo de 90 grados. ¿Bien? O en su defecto 180 grados, ¿no? Para que así no hagamos ningún cálculo con el ángulo θ, sino que simplemente valga 0 o valga 1 o menos 1, ¿cierto? Entonces, aquí hay un procedimiento. Si tengo un cable recto y largo, me piden calcular el campo magnético en el punto P. Bien. Entonces, como estoy apuntando hacia arriba, ¿ok? La línea de campo o el campo magnético tiene una dirección. Si yo lo miro desde arriba sería en sentido antihorario, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí. Sí, te seguimos. Bien. Entonces, tengo el siguiente procedimiento. Dice, siempre como igual lo hemos hecho en la ley de Gauss, trazamos las líneas de campo magnético. ¿Ok? Una vez trazadas las líneas de campo magnético, obviamente las suficientes, ¿no? No muchas líneas, sino las suficientes. Trazamos un lazo o un camino. Recuerden que un lazo es un camino cerrado, ¿no? Entonces, trazamos un lazo, tales que, obviamente, por supuesto, aquí está que sea cerrado, eso ya es obvio, y que pase por el punto P en cuestión y que encierre a la corriente I, o sea, a la fuente de campo magnético. Entonces, el punto clave es lo siguiente. Trazar un lazo que pase por el punto P
que encierra la corriente I y que en lo posible es preferible que forme un ángulo de 0 grados, 90 o sus múltiplos, ¿no? Múltiplos de pi medio o múltiplos de pi. ¿Okay? Obviamente, θ es el ángulo con respecto, bueno, el ángulo entre el campo magnético y el vector diferencial de L. Recuerden, siempre el vector diferencial de L es tangente, en este caso, a la línea de campo magnético o al lazo, ¿no? O al lazo, siempre es tangente al camino. Igual, el campo magnético siempre es tangente a las líneas de campo magnético, ¿no? Bien. Entonces, como ya hemos hecho lo siguiente, hemos trazado en P, bueno, todo esto yo lo voy a hacer en la pizarrita, porque aquí no se puede entender muy bien. Así que vamos con la pizarra. A ver. Decíamos entonces, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. Decíamos entonces que tenemos aquí simplemente un cable recto, infinito, ¿listo? Bien. Y tengo aquí la ley de Ampère, ¿no? Me dice que la integral en un lazo del producto escalar entre el campo magnético y un vector diferencial de L, este vector diferencial de L no es nada más que un vector tangente al lazo, ¿bien? Y aquí tendré mu sub 0 por la corriente neta encerrada por el lazo, ¿bien? Entonces, si yo aquí tengo un punto P ubicado a una distancia R, ¿listo? Yo sé que si la corriente está circulando hacia arriba, tendré varias líneas de campo magnético, ¿no? Y esas líneas de campo magnético tienen esta forma. Puede que tenga una por aquí, ¿sí? Una por aquí, otra más grande y eso, ¿no? Pero solamente voy a dibujar aquella línea de campo magnético que pase por el punto P y me encierre un lazo. Pero bueno, como no he todavía ubicado el lazo, simplemente dibujo algunas líneas de campo magnético, ¿ok? Aquí tendré otra línea de campo magnético. A ver, ahí está. Ahí está. Ahora sí trazo otra línea de campo que pase por el punto P. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, obviamente la dirección, siguiendo la regla de la mano derecha, sentido antihorario. Ahí está. Bien. Ya cumplí con el paso 1, ¿no? Que es trazar la línea de campo magnético. Entonces, si ustedes se están confundiendo ahorita con esto, enseguida voy a cambiar de color. A ver, aquí voy a ponerle un poquito de azul. Celeste. A ver. Aquí está con celeste, son las líneas de campo magnético, ¿ok? Ahí está. Bien. Aquí también tengo líneas de campo magnético que solamente las he dibujado para demostrarles el sentido, ¿ok? Bien, aquí también tenía, ¿no? Una línea de campo muy pequeña. Bien. Ahora sí, y ya he trazado una línea, las líneas de campo que pasan por P. Ahora, ¿qué me toca? Trazar un lazo que pase por P y en lo posible también por la línea de campo, ¿no? Entonces, lo más fácil es otra vez tomar aquí un lazo que tenga la misma trayectoria que el campo magnético. Eso es lo más sencillo. ¿Ok? Entonces aquí también tengo un lazo que tiene esta dirección, la misma del campo magnético, ¿no? Ahí está. Ahí estamos. Bien. Entonces, en este punto, siguiendo una vista aérea, yo tendré lo siguiente, ¿no? Aquí, perdón, cambio de color. Segundito. Aquí tengo como una circunferencia, ¿cierto? Donde esto representa a mi campo magnético en el sentido antihorario, ¿no?
El punto P en cuestión está aquí y el lazo también tiene esta dirección, ¿no? Ahí está segmentado. Bien. Ahora, chicos, en este punto, ¿cuál es la dirección del campo magnético? En este punto P. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o la izquierda? A la izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿no es? ¿Por qué? Porque Izquierda. el vector campo siempre es tangente a las líneas de campo, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo este vectorcito de aquí. Bien, aquí está el vector campo magnético. Y ahora, este vectorcito diferencial de L, ahí está, también va a ser, en este caso, tangente a la trayectoria, ¿no es? ¿Sí? Porque estoy siguiendo un camino que tenga la misma dirección o el mismo sentido, ¿no? Que el campo, para hacerlo todo más fácil. Ahora sí, entonces yo tengo lo siguiente, la integral se va a reducir a lo siguiente. Voy a colocarle magnitud, ¿ok? Por la magnitud del vector diferencial de L. Bueno, aquí le pongo, ¿no? Aparte, por el coseno de θ. Esto es igual a μ sub 0 por la corriente neta encerrada por el lazo. Por aquí simplemente tengo lo siguiente, ¿no? Si estoy viendo desde la parte superior, entonces el cable está saliendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces con una corriente I. ¿Cuál es la corriente neta encerrada por el lazo? Vale simplemente I, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre este vector campo y el vector diferencial de L, que es tangente al lazo? ¿Cuánto es el ángulo? 0, 0, Porque son paralelos. 0. Muy bien, entonces esto vale 1. Y entonces tengo lo siguiente. ¿Se dan cuenta que en todas las direcciones el campo es el mismo? Para todas las distancias. ¿No ves? Entonces el campo es constante en todo el lazo. ¿Ok? Por lo tanto, puedo sacarlo afuera y simplemente tengo una integral cerrada sobre ese lazo. Ahí está. Ahora, lo único que me está pidiendo esto es que calcule el perímetro de la circunferencia, ¿no? O si quieren la longitud, ¿no? Bueno, longitud del lazo. ¿Estamos? ¿Cómo sería esto, chicos? ¿Cuánto vale? 2pi por el radio, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es el radio? Justamente el radio es la distancia que hay entre el cable conductor y el punto P. ¿Estamos? Pues aquí le ponemos simplemente esto. Chicos, ¿esto se entendió o más o menos? Este paso. ¿Por qué 2pi? Porque es el perímetro de todo el lazo. Ah, si fuera un cuadrado tendríamos que poner la fórmula del perímetro de un cuadrado. Exactamente, muy bien. Exacto. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, mira. Esto es como si fuera simplemente L, ¿no ves? Y L es la longitud del lazo. Pero ese lazo dijimos que vale 2pi por el radio, ¿no? Que es simplemente el perímetro de esa circunferencia. Por lo tanto, yo tengo aquí lo siguiente, que el campo magnético, ¿ya? Es igual a μ sub 0 por la corriente I entre 2pi por el radio. Y ahí está. Bien, esta expresión se ocupa mucho en física 3, también aquí, pero recuerden, solamente hemos hallado la magnitud, ¿no? No la dirección, ¿ok? Solamente hemos hallado la magnitud, no así la dirección. Y recuerden que el campo magnético no tiene sentido cuando lo calculo sobre el cable, ¿no? O sea, cuando la distancia del punto al cable es 0, ¿no? Entonces, debe ser siempre distinto de 0 esa R. Bien, chicos, hasta aquí cómo vamos, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, Todo bien.
tenemos un problema ahora. ¿Cómo calculamos la dirección? ¿Se acuerdan de los vectores unitarios? Radiales, azimutales. Coordenada cilíndrica. Sí, algo así. Más o menos, ¿no? A ver. Veamos. Otra vez voy a dibujar mi circunferencia un poquito feo. Ahí está. Voy a colocarle ejes ya. Vamos a ponerle que arriba está para mí el eje Z. ¿Ya? Aquí va a estar el eje Y y por aquí va a estar el eje X. Entonces, el eje Z coincide con el cable, ¿bien? Entonces, por aquí yo tengo al conductor saliendo de la página, ¿bien? Y a la derecha vamos a ponerle por conveniencia el eje X y arriba le ponemos el eje Y, ¿bien? O sea, da igual cómo lo pongan, no simplemente lo hice girar nada más, ¿no? Pero no cambié el eje Z, ¿no? Sigue estando ahí. Entonces, siguiendo estos ejes, obviamente que por supuesto se sigue moviendo en sentido antihorario, ¿no? O sea, el campo tiene esa dirección, ¿no? Entonces, si yo trazo aquí un vectorcito director, yo me doy cuenta que aquí también existe un cierto vector unitario radial. ¿Se dan cuenta de esto? Y aquí tenía un ángulo formado, ¿no? Un ángulo θ. Y hay otro vectorcito llamado vector unitario azimutal, ¿no? Que siempre es, en este caso, apunta en la dirección del incremento del ángulo θ, ¿no? Tengo esto, vector unitario azimutal. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la dirección del campo magnético? ¿Tiene la dirección radial o azimutal? Azimutal. Azimutal. Azimutal, ¿no ve? Entonces, ¿ven la aplicación de lo que hemos aprendido antes? Aquí tengo entonces que el campo magnético es igual a la magnitud, por supuesto, de ese campo por su dirección, ¿no ve? Y la dirección, cuando tengo magnitud, simplemente me lo da un vector unitario, en este caso, el azimutal. Bien. Ahora, ¿cómo expreso esto en coordenadas cartesianas? Porque así como está, lo tengo en coordenadas cilíndricas o polares, ¿no? Ahí está. Entonces, yo sé lo siguiente. Si aquí tengo una distancia r, ¿no? Que es radio, que es igual, aquí tendré un puntito x y y si quieren, ¿no? Es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Esto no importa mucho. Aquí tengo, simplemente escribo las ecuaciones de transformación, ¿no? R coseno de phi, y es igual a radio seno de phi. Bien. Y entonces, despejando aquí el coseno de phi, me queda que es igual a x sobre radio, y lo mismo con el seno de phi, es igual a y sobre radio. Entonces, este vector unitario, en función de los vectores unitarios I, J y K, que son los cartesianos, ¿a qué será igual? Recordando la antigua deducción, aquí me quedó menos seno del ángulo θ, ¿no ves? En la dirección Y. También me quedó más coseno del ángulo θ en la dirección J, y no había ninguna componente en la dirección de Z, ¿no ves? Porque ese vector se encuentra en el plano de XY, ¿no ves? Bien. Entonces, yo reemplazo esto en esta parte y me queda así. Voy a colocar de una vez la magnitud y aquí le voy a poner sus respectivos vectores. Menos seno de θ, bueno, aquí me olvidé, ¿no? Es θ, no así phi. Ahí está. Seno de θ, en la dirección de Y. Y aquí le ponemos más
coseno de tita en la dirección J. Ahí está. Ahora, como tengo otra vez ese ángulo, y a mí no me gusta ese ángulo porque ya no estoy en coordenadas cilíndricas, voy a ocupar esta conversión, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. De una vez. ¿Cuánto vale la magnitud? Mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por el radio. Recuerden, esto simplemente es una constante que depende del medio y es igual a 4pi por 10, un segundo. Esto es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Bien, 4pi por 10 a la menos 7 y las unidades son Tesla por metro entre ampero. Bien. Entonces aquí me va a quedar este menos seno de tita, me va a quedar simplemente menos y sobre r. ¿Eh? Y aquí me va a quedar más x sobre r en la dirección de j. Ahí está. Ahora, si yo lo expreso todo en función de x e y, ¿cómo me quedaría? Me queda de esta forma. El campo magnético es igual a mu sub 0 por i entre, en este caso, 2pi por la raíz cuadrada, y aquí si expresamos todo en función de x, ¿no? Va a ser entonces x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí le ponemos todo esto multiplicado por menos y sobre r en la dirección de y más x sobre r en la dirección de j. Si ustedes quieren, esto podrían llevarlo al lado derecho, ¿no? Perdón, al lado izquierdo y multiplicar así con esto y todo queda al cuadrado. Y bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero yo aquí lo voy a dejar así. Bien. Entonces, fíjense que el campo magnético, cuando el conductor está sobre el eje Z, no depende de las componentes en Z, ¿no? No depende de un punto en Z, sino que depende de las componentes del plano perpendicular a esa corriente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Muy bien. Ahora, un caso especial. Caso especial. Si aquí tengo mi sistema de referencia, pongámoslo aquí. Ahí está. Arriba, lo de siempre, el eje Z. Aquí va a estar el eje X y aquí va a estar el eje Y. Bien. Tengo mi conductor sobre, en este caso, el eje Z también, ¿ya? Y me piden que calcule cuál es el campo magnético en un punto en el espacio, X, Y, Z. Ah, ahora cambia la cosa, ¿no? Pero podría hacerlo aplicando la ley de Biot-Savart, ¿sí? Pero mediante la ley de Ampère, sabiendo que este es un conductor muy largo, entonces simplemente hago lo siguiente. Trazo de aquí un vectorcito, posición, R mayúscula, y otro vector que tenga las componentes de la variación del cable, ¿no ven? Entonces, o sea, donde se encuentra el cable. Entonces, este va a ser mi vector R. ¿Se dan cuenta que este vector R minúscula está sobre el plano X y Y? Traten de ponerlo siempre sobre el plano X y Y. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es independiente de Z. Bien. Entonces aquí hago lo siguiente. Resto R menos R minúscula. Y me va a quedar así. A ver, aquí tengo el punto X sub M. Y pongámosle si quieren Y sub M. Y 0 en Z. Bien. Ahora sí, entonces aquí tendré X menos X sub M. Aquí tendré también Y menos Y sub M. Y aquí voy a tener Z, ¿no? Ahora, el campo magnético simplemente es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi, y aquí le ponemos la raíz cuadrada, ¿ok? La raíz cuadrada
de x menos m, perdón, menos x sub m al cuadrado más y menos y sub m al cuadrado. Bien. Y aquí otra vez vamos a multiplicar por r, ¿no? Entonces le ponemos aquí de una vez lo mismo, ¿no? X menos x sub m al cuadrado más y menos y sub m al cuadrado. Solamente depende, en este caso, como el cable está sobre el eje Z, la dirección del campo va a estar solamente en el eje X y en el eje Y. Y le ponemos y menos y sub m en la dirección del eje Y, más, le ponemos aquí, x, a ver un segundo, x menos x sub m en la dirección del vector j. Y así, bueno, ahora sí voy a acomodarlo esto. El campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi, y aquí le ponemos directamente x menos x sub m al cuadrado más y menos y sub m al cuadrado. Y arriba le ponemos menos y sub m en la dirección de y, más x menos x sub m en la dirección del vector unitario j. Y así me queda. Simplemente reemplazo los valores de mi puntito aquí. Cuánto, por ejemplo, si aquí vale 1 y aquí vale 2 y aquí vale 9, no me importa cuánto valga en el eje Z porque mi cable está sobre ese eje. Lo único que me interesa son las componentes en 1 y en 2. Reemplazo aquí donde tengo la X y la Y, 1 y el 2. Y esto, XM y Y sub M son simplemente el punto donde el cable corta el plano XY, ¿no? ¿Sí? Y así es como se trabaja, chicos. Esta ecuación siempre y cuando el conductor o el cable se encuentre sobre el eje Z. Cable sobre el eje Z. Bien, chicos. Auxiliar, disculpe una preguntita. Las dos raíces están bajo la misma, son el mismo denominador, ¿no ves? Sí, 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 sí. Gracias. Bien. A ver, voy a ver si hay algo más. Aquí en la diapositiva. Bueno. Esto ya hemos hecho hasta con la dirección inclusive. Y aquí tenemos una aplicación, ¿no? Que es el solenoide. ¿Okay? Que por lo general esto se solía explicar en las clases presenciales. Pero vamos a explicarlo de pasadita nomás aquí. Y entonces, ¿alguien sabe qué es una bobina? ¿O cómo está formada una bobina? ¿Está formado por qué? Exacto, son un cable enrollado nada más. Esa es una bobina, a ver. Vamos más arribita. Es simplemente un cable enrollado. Eso es una bobina, chicos. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo eso. A ver. Bien. Entonces, esto vamos a sacarlo. A ver. Lo sacamos. Y vamos a deducir la ecuación para el campo magnético que produce una bobina dentro de su arrollamiento. Entonces, como ya les expliqué antes, a ver, aquí vamos a colocar solenoide. Entonces, un solenoide no es nada más que lo siguiente, a ver, un cable enrollado. Enrollado así en forma de espiras, ¿no? Que forma varias espiras, ¿Ok? Entonces, por aquí va a entrar una corriente I
y por aquí saldrá, ¿no? La corriente I. Entonces, siempre que circula una corriente por un conductor, ¿qué se produce? Un campo magnético, ¿no ven? Entonces aquí esa corriente está circulando varias veces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por aquí va una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y así, ¿no? Entonces, es como si yo estuviera colocando varios cables a la vez para que me produzcan un campo magnético más intenso, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso, chicos? Sí. Entonces, ahora sí, dígame, ¿cuál es la dirección del campo magnético si tengo esta corriente? ¿A la izquierda o a la derecha sale el campo magnético? Derecho. No, miren, a ver, esto aquí se encuentra en la parte frontal, ¿ya? Es como si ustedes tuvieran aquí un cable así. Entonces, ¿el campo hacia dónde va? Hacia la izquierda, ¿no ven? ¿Cierto? Tomando este como referencia, hacia aquí del campo, ¿no? Entonces, aquí tendré un campo que tiene esta forma. Luego, como tengo varias líneas de campo magnético, aquí se va a formar algo así. Como el campo magnético justamente de un imán permanente, ¿no? Solamente que aquí esto es ficticio porque una vez deja de circular corriente, se acaba este campo magnético. ¿Listo? Ahí está. Entonces aquí vamos a colocarlo así y ahí está. Entonces las líneas de campo magnético siempre salen del polo norte y regresan al polo sur. Por lo tanto, este va a ser mi polo norte. Perdón, este va a ser mi polo sur y este otro va a ser mi polo norte. Bien. Ahora haciéndole un zoom, ¿ok? Y un corte transversal, tenemos lo siguiente. A ver. Segundo. Ahí está. Aquí también. Entonces yo me estoy dando cuenta que en la parte superior los cables están entrando a la página, ¿no? Si es que hago un corte. ¿Cierto? Sí. Entonces aquí tendría estas cruces aquí. Ahí está. Y en la parte inferior están saliendo de la página, ¿no? Ahí está, saliendo de la página. Entonces, el centro en este caso, de la bobina va a ser este de aquí, ¿no? Por aquí tengo campo magnético, ¿cierto? Tenía campo magnético. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo se aplicaba la ley de Ampère, chicos? Tenía aquí un campo magnético, tenía un lazo, tenía también una constante por la corriente neta encerrada, ¿no? Entonces, si elijo un lazo como esto no tiene simetría circular, simplemente voy a elegir un lazo cuadrado, ¿no? O uno rectangular. Entonces, siempre el lazo lo hago coincidir con la dirección del campo magnético. Como quiero calcular el campo en este punto, o sea, en el interior del solenoide, lo que yo voy a hacer es plantear lo siguiente. Planteo una trayectoria cerrada tal que pase por el campo, ¿ok? Y tenga ángulos que sean para mí de beneficio, ¿no? Ya sean los de 0 grados y los de 90 grados. Con un rectángulo he conseguido ángulos de 90 grados con respecto al campo magnético, ¿no? O sea, este de L, 90 grados con respecto al campo, y aquí tendré un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces eso ya me sirve de mucho. Este va a ser el punto A, este va a ser el punto B, este va a ser el punto C y este otro va a ser el punto D. Bien, entonces vamos a asumir que en la parte exterior no existe campo magnético, o sea, por esta parte de aquí. Bien, ahora sí.
vamos a integrar, por supuesto, con respecto a cada tramo. Entonces, esta integral de línea, a ver, línea es igual a la integral del punto A al punto B, ¿no ves? De ese campo por el vector diferencial de L. Bien, aquí simplemente voy a colocarlo en magnitud, ¿ok? Así que aquí le pongo coseno de tita. Más la integral desde el tramo B hasta el tramo C. Y aquí le voy a poner simplemente la magnitud del campo por el vector de L y el coseno de tita. Más la integral, por supuesto, el vector de L siempre tiene el mismo sentido que el campo, ¿no? Entonces aquí le ponemos de esta forma y de esta otra. Ahí está. Eso es lo más conveniente. Entonces aquí tendré entonces, a ver, desde el punto C, B a C, ahora me tocaría del punto C, el punto D, ¿no? Y luego aquí le vamos a poner la magnitud del campo, el vector diferencial de L y el coseno de tita. Más la integral desde el punto D hasta el punto A. De lo mismo, ¿no? Ahí está. Bien, chicos. Ahora sí. Vamos a plantear lo siguiente. En esta parte de aquí, esta parte de acá, se ha elegido un lazo tal que no haya mucha diferencia, ¿no? O sea, esta longitud que va desde A hasta D, o si quieren desde D hasta A, es muy pequeña, o sea, tiende a 0. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora mismo es que en todos esos caminos, tales que van desde D hasta C y también desde D hasta A, este vector diferencial de L, cuando lo integre, va a valer 0, ¿no ven? Y también eso se podría haber demostrado de otra forma, simplemente colocando aquí el ángulo 90 grados, ¿no? Pero es más correcto colocarle aquí 0 y aquí también 0, ¿ok? Porque este segmento vertical, este de aquí y este otro, son muy pequeños, ¿bien? Ahora simplemente me quedó dos tramos. Bien, en el tramo que tengo aquí, C y D, ¿qué es lo que me quedaría, chicos? En el tramo C y D, ¿hay campo magnético ahí? No. Por lo tanto, el campo es 0 y todo esto aquí vale 0 también. Simplemente me quedó la integral desde A hasta B, ¿de qué? Del vector B por el vector diferencial de L por el coseno del ángulo tita. ¿Cuál es el ángulo tita? ¿Cuánto vale tita aquí? 0, ¿no? Por lo tanto, aquí le pongo coseno de 0 es 1 y ya está. Y esto debe ser igual a mu sub 0 por la corriente neta encerrada por este lazo. Pero miren, aquí tengo un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables y todo eso. Entonces, para calcular la corriente neta, lo que se hace simplemente es lo siguiente. ¿Ok? Un segundo. Présteme aquí mucha atención, ¿ok? Entonces, la corriente neta va a ser igual a lo siguiente. A las vueltas que tenga el solenoide, ¿ok? Corriente. Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente. De hecho, esta es una propiedad de todas las bobinas. N se define como al número de vueltas por unidad de longitud. ¿Ok? Número de vueltas por cualquier longitud. Por ejemplo, si yo aquí tengo 1 metro, entonces ya me sale automáticamente el número de vueltas, ¿no? Entonces, aprovechando esto y sabiendo que el campo es constante, ¿no? Me va a quedar entonces la integral desde A hasta B del vector, bueno, del diferencial de L, mu sub 0 y la corriente neta. Entonces, por aquí tendré una cierta longitud arbitraria, ¿no? Que valga L, si quieren.
Ahí está, que valga L. No sé cuánto vale, pero es cualquier longitud. ¿Listo? Ahora aquí le pongo mu sub 0 y esa corriente neta la hemos definido como la cantidad de vueltas que tiene ese cable multiplicado por la corriente que lleva cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como es el mismo cable, pongo aquí la misma corriente. Bueno, ahora hago lo siguiente. Esta corriente neta se puede expresar como lo siguiente. I sub n, aquí, bueno, esto es como colocar n sub L, que es lo mismo. Despejando n sub L me queda n por L por la corriente. Esto lo reemplazo aquí y me va a quedar n por L por la corriente. Ahora despejando de aquí el campo magnético es lo siguiente. Me va a dar entonces, en este caso, se van las L's y me queda mu sub 0 por n, que es el número de vueltas por unidad de longitud. Bien, y aquí voy a colocarle por la corriente. Esta expresión para calcular el campo magnético en el interior de un solenoide también es válida para calcular el campo en el interior de un toroide. Bien, ahí estamos. Entonces ya hemos calculado el campo magnético en el interior de un solenoide. Bien, chicos, espero que se haya entendido. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces vamos a seguir con la ley de Biot-Savart. Alisten sus calculadoras. Vamos a trabajar duro acá. Heidi Vargas. En sí, mi pizarra digital no es una aplicación, es un programa que también se ocupa para dibujar. ¿Ok? Es Photoshop. Y ya te di bueno, Revit, no es Revit. Bien, eso es. Espero que no le pase a nadie el truco. A ver. Bien. Entonces sigamos. Ahora sí viene lo interesante, chicos. Ahora sí viene lo interesante. La famosa ley de Biot-Savart. ¿Ok? Famosa ley de Biot-Savart. Esta es una ley general, se podría decir, de la cual se puede, ¿no?, deducir la ley de Ampère. A partir de la ley de Biot-Savart se puede deducir la ley de Ampère y viceversa, aplicando algunas propiedades del cálculo vectorial. Bien, entonces, veamos. Yo estoy teniendo lo siguiente. Tengo un conductor, como ustedes aquí lo pueden ver con lila. Luego tomo un puntito de aquí y trazo mi vector diferencial de L. El chiste de esto es calcular el campo magnético en el punto P, ¿no? Entonces lo que hago es lo siguiente. Ubico siempre este vector R minúscula sobre el conductor o la fuente, ¿no? Luego el vector posición R mayúscula sobre el punto de cuestión. Y la diferencia que hay entre el vector R mayúscula y el vector R minúscula es el vector que va desde el diferencial de L hasta el punto P. Y el ángulo que hay entre el diferencial de L y el punto P es el ángulo θ. Bien. Y bueno, experimentalmente, como ustedes saben, ¿no?, que para medir el campo magnético hemos ocupado las reglas de la mano derecha. Y ustedes también deben saber que el producto vectorial es una forma más general de las reglas de la mano derecha, ¿no? O sea, eso es ya correcto matemáticamente, ¿no?
En cambio, la regla de la mano derecha es simplemente una aproximación, ¿no? Entonces, como estamos aquí con estos vectores DL y el vector campo, perdón, el vector dirección R menos R, es obvio, si tomo en cuenta la regla de la mano derecha, si mi corriente está yendo hacia arriba, el campo magnético en el punto P va a entrar, ¿no ven? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? En el punto P. Entonces, como es perpendicular al vector DL y al vector R menos R, se ocupa aquí un producto vectorial. Bien. Y los experimentos han demostrado que es inversamente proporcional a la distancia que los separa, o sea, al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí está el cubo porque antes ha venido definido con un vector unitario, ¿no? Y se decompuso ese vector unitario en las componentes de un vector sobre su módulo y me dio otra vez al cubo, ¿no? Pero originalmente está como el módulo al cuadrado. Bien, cuando lo trabajamos obviamente en forma escalar. Bien, chicos, ahora sí. Aquí tengo varios ejemplos que el ingeniero me envió. También está en la diapositiva. Vamos a ir poco a poco, ¿ya? Chicos, ¿están cansados o todo bien? ¿Todo bien? Un poquito. Todo bien. Estoy cansado. Todavía hay aguante. Estoy cansado. Bien, vamos. Vamos. A ver. Ley de Biot-Savart. Biot era un científico y Savart también era otro. Son amigos, hacen una colaboración y llegan a esta ley. El campo magnético se puede calcular analíticamente como μ sub 0 por la corriente entre 4pi y ahora entran los vectorcitos. El vector DL con el producto vectorial de la diferencia del vector posición menos el vector posición pero de la fuente, que es esta R minúscula, entre R menos R, o sea el módulo de la diferencia de esos vectores elevado al cubo. No voy a demostrar por qué es al cubo, porque de todas formas ya lo hice, ¿no? En la ley de Coulomb, entonces ahí pueden revisarlo. Entonces, tenemos aquí el eje de coordenadas X, Y y Z. Tengo un conductor cualquiera, vamos a hacerlo un poquito más gruesito, para que se vea bien elegante ese conductor. Aquí está mi conductor. Bueno, está un poco feo, ¿no? A ver, hagámoslo así. Este es mi conductor. Bueno. Ahora sí. Ahí está mi conductor. Bien. Entonces, ese transporta una corriente I. Bien. Vamos a cambiar ahora el diámetro aquí a 5. Y, por supuesto que para trabajar requerimos ubicar, ¿no? Un punto cualquiera. Pero bueno, si vamos a calcular el campo magnético en un punto, pongámosle aquí si quieren el punto P. Ahí está. Entonces lo que se hace es poner un vector director, ¿okay?, que me ubique el punto P. Entonces aquí está ese vector director, R mayúscula. Ahora el vector director que me ubica un punto cualquiera de la fuente, por decir, este punto de aquí, a este le corresponde su respectivo vector diferencial DL, ¿no ves? Siempre tangente a la corriente, bueno, al cable, ¿no? Y ahora aquí trazo su respectivo vector director, R minúscula. Entonces, de esta diferencia R menos R minúscula, es que tengo que introducirlo en esta ecuación, donde un ángulo θ es el que está formado entre el vector R menos R minúscula y el vector DL. O sea que si yo trabajo en magnitud,
Esto se puede expresar como mu sub 0 por i entre 4pi por esta magnitud, bueno, este módulo elevado al cubo. Y ahora sí, como estoy en magnitud, le voy a poner aquí. Diferencial de L por la magnitud también de este vectorcito. Ahí está. Y por el seno del ángulo que hay entre el vector de L y el vector diferencia, ¿no? Esto se puede ir con este otro. Y en magnitud me va a quedar algo así, ¿no? Mu sub 0 por i entre 4pi r menos r elevado al cuadrado, el vector de L por el seno de θ. Esto es lo que ustedes ven en física 3. ¿No ves? Y bueno, vamos a trabajar. Recuerden, el vector diferencia no es nada más o solo me sirve para medir la distancia que hay, ¿no?, entre un punto que pertenece a la fuente y el punto P donde quiero calcular el campo magnético. Les pregunto, si yo asumo que la corriente está yendo hacia la parte de arriba, ¿no? Aquí el campo en el punto P, supongamos, ¿entra o sale? Apunten con su pulgar en la dirección de la corriente en este vector diferencial de L. ¿Ok? Ahora cierren sus 4 dedos, la palma de su mano. Entonces, ¿hacia dónde apuntan sus 4 dedos cuando ustedes cierran eso? ¿Hacia adentro de la palma? Hacia afuera, ¿no? Entonces aquí, si somos detallistas, podemos colocarle aquí que el campo está yendo hacia afuera, ¿no? Y le ponemos, si quieren, su correspondiente diferencial de campo. Ya está. Bien. Entonces tenemos aquí la forma vectorial. Y aquí tenemos la forma escalar. O si quieren, esto es teoría del campo y esto es física 3. Bien. Empezamos entonces, chicos. Aplicaciones. Vamos a las aplicaciones. Bien. Bueno. Segundito. Ahí está. Aquí tengo el eje Z. Aquí está el eje X. Y por aquí tengo al eje Y. Creo que sea un poco chico. Vamos a ponerle 6. Bien. Y bueno, tengo un cable. Vamos a ponerle este un poco más grueso. Tengo un cable en esta sección. ¿Ok? Bien. Ahora me piden que calcule el campo magnético en un punto P de componentes 3, menos 1 y 2. Ahí está. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se traza un vector posición, ¿ok?, para ubicar el punto P del origen de coordenadas. Ahí está. Luego se traza un vector diferencial de L. Como aquí la corriente está yendo hacia arriba, ¿ok? Entonces aquí trazo mi vector diferencial de L y siempre es tangente al cable, ¿no? O sea, a la corriente también, a la dirección de la corriente. Siempre tangente al cable y con la dirección de la corriente. Este es mi vector de L. Ahora, de acuerdo con este diferencial, también aquí va a estar ubicado, ¿no?, con respecto al eje Z. Entonces aquí tengo un valor para el vector diferencial de L, ¿no? A partir de ese diferencial defino también su posición, ¿no?, con R minúscula. Bien, siempre esa R minúscula se pone en la fuente, ¿ok? Y R mayúscula en el punto en cuestión. La diferencia me va a dar lo siguiente. R menos R minúscula. ¿Ok? Esa diferencia. Este vector diferencia me sirve para darle cierta dirección, ¿no?,
y también la distancia. Entonces, en este punto aquí, debido a un diferencial, a ver aquí, esto aquí, así como lo ven, está mal, ¿ya? Ustedes deben colocar esa diferencia desde donde empieza ese vector R, ¿no ves? O sea, desde donde acaba, perdón. A ver. Aquí, ¿no ves? Desde aquí sería. Entonces, aquí tendría yo entonces la diferencia, R menos R minúscula. Bien, ahora sí, entonces me olvidé colocar aquí, voy a colocar conductor recto y finito. Bien, ahora sí, las componentes, por favor, las componentes del vector R, sabiendo que aquí está 0 y aquí tengo 5 unidades. Ya, o si quieren 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Aquí también. Origen, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuáles serían las componentes del vector R? Simplemente las del punto, ¿no? 3, menos 1 y 2. Las componentes del vector R minúscula, ¿cuáles serían? A ver, chicos. 0 en X, 0 en Ya. X, 0 en 0 en Y, Y, Z. Z. Z, ¿no ve? ¿Por qué no le pongo 5 aquí? Porque estoy tomando un diferencial en cualquier punto del cable, ¿no ve? Entonces, aquí tendré una cierta distancia Z, ¿no? Que no sé cuánto vale. Es variable, ¿no? Porque esto yo puedo recorrerlo desde el 0 hasta el 5, ¿no? Entonces, lo planteo de esa forma. Bien, la diferencia sería entonces 3 menos 3 menos 1, 1, 2 menos Z. 2 menos Z. La magnitud, lo mismo que hemos hecho en campo eléctrico, ¿no? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, más 2 menos Z al cuadrado. Bien, esto se puede escribir entonces como lo siguiente, ¿ok? Raíz cuadrada, 9 más 1, 10, ¿no ven? 14. Sí. 10, pongámoslo acá, y esto dejémoslo así. 2 menos Z al cuadrado. Bien. Las componentes del vector diferencial de L, chicos, ¿cómo está variando ese vector diferencial de L? Varía en X, No, pero No. varía en Y, 0, no, no. varía en Z. Sí, ¿Qué pongo entonces? Z. Diferencial de Z. Diferencial de Z. Bien, ahora sí. Entonces, se calcula el producto vectorial de L con el campo magnético. Perdón. Jeje. Ahora sí. Aquí se calcula ese vector, bueno, ese producto vectorial de L con este vector diferencia, ¿no? Que ya me estaba olvidando ya. Ahí está, ¿no? Entonces aquí ponemos el producto vectorial, componente I, J y K. Aquí le ponemos primero lo que le corresponde al vector de L. Sería 0, un segundo, cambio de color aquí. 0, 0 y diferencial de Z. Y lo que le corresponde al vector diferencia sería entonces 3 menos 1 y 2 menos Z. Ahí está, chicos. De este producto vectorial, ¿cuánto me saldrá? A ver, aquí al ojo puedo decir que me va a dar, a ver, diferencial de Z en la dirección de I, luego aquí 0 y aquí menos 3, diferencial de Z en la dirección de J. A ver, es más, ¿no? Sí. Aquí se resta y luego por 1 menos 1 más. Y aquí más 0 en la dirección de K. Listo. Y ya tengo ese producto vectorial.
Lo que me quedaría simplemente es reemplazar todo en la fórmula, ¿no? En la ley de Biot-Savart. Entonces, aquí me queda lo siguiente. Ese diferencial de campo magnético en este punto de aquí, si quieren lo planteo ya. Aquí van a colocar igual como va hacia arriba todo, entonces el campo en este punto va a entrar, ¿no ves? Y le ponemos diferencial de campo magnético. No siempre se puede definir eso, ¿ya? Así que ustedes, si es que no pueden definir la dirección de ese campo, simplemente le ponen diferencial nada más, ¿ya? Entonces aquí le ponemos diferencial de campo magnético es igual a nu sub 0 por la corriente entre 4pi por el producto vectorial, ¿no? Es que me dio diferencial de z en la dirección de i, me dio más 3 diferencial de z en la dirección de j, y me dio más 0. Esto no lo voy a escribir ya, ahí nomás lo dejo. Entonces, todo esto se divide entre la magnitud que me dio 10 más 2 menos z al cuadrado, ¿no? Y todo esto de aquí, como está elevado al cubo, se pone 3 medios, ¿no? ¿Cierto? Bien, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces vamos a integrar, a ver qué sale. Listo. Integramos y me queda aquí que el campo total, ¿ok? El campo total me quedó de esta forma. Nu sub 0 y 4pi, aquí vamos a ponerle corchete, la integral con respecto a z de 10 más 2 menos z al cuadrado. Y todo esto elevado a 3 medios en la dirección del vectorín. Más la integral, aquí le ponemos 3, diferencial de z, lo mismo, ¿no? 10 más 2 menos z al cuadrado y todo esto elevado a 3 medios. Y le ponemos en la dirección j. Ahí está. Si ustedes quieren también, podrían haberlo hecho esto por separado, ¿no? Primero para x y luego para y, bueno, da igual de todas formas. Entonces, si ustedes desean, aquí le ponemos, ¿no? El campo en x, esta es otra forma igual, le ponemos mu sub 0 por i entre 4pi, la integral de z, 10 más 2 menos z al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios, ¿no? Pero me estoy olvidando de algo. ¿De dónde a dónde está variando en z? El campo. Entonces aquí le pongo los límites siempre de 0 a 5, ¿no? 0 a 5. Y también de 0 a 5. Y para la componente y sería lo mismo, ¿no? Mu sub 0 por la corriente entre 4pi por la integral de 0 a 5 de 3 veces el vector, bueno, el diferencial de z entre 10 más 2 menos z al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Dígame por favor, ¿cuánto sale la componente en x? Voy a dar nombres para que me calculen, ¿ya? A ver, Jorge Luis Antonio, calcular la componente en x, por favor. Y a ver si es que está ahí. A ver, un nombre. Héctor Cerezo, calcularme la componente en y. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la intensidad y la U sub 0? Buena pregunta. Vamos a ponerle a la corriente 75 amperes, ¿está bien? Ahí está. La corriente es 75 amperes. Disculpa, lo puede hacer otro que estoy sin calculadora. Ok. Héctor Cerezo. Ok, dale. Humberto Izaga, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Puedes calcular la integral de la componente en y del campo? Ya, a ver, voy a intentar ya en la aplicación. Dale. ¿Cuánto valía mu sub 0? 4pi por Sí, 10 un sub 0, ¿cuánto valía? 4pi, a ver, otra vez. Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere. 4pi por 10 a la menos 7.
quizás tengan algunas dificultades en su calculadora con el pi, ¿no? Siempre colóquenle por aquí, por pi, y aquí también póngale por 1 elevado a la menos 7. Perdón, por 10 elevado a la menos 7. ¿Ya? Me sale 9,2 por 10 a la menos 7. Perfecto, está muy bien. Y el campo en y, simplemente a esa misma integral multiplicada por 3. Ya. ¿No es? Sí. Ahora sí no entra la aplicación. Ya, a ver, Jorge Luis, Yo estamos en tu tengo mano. calculadora. A ver, Valeria. Valeria o Jorge Luis. Cualquiera de los dos. Bueno, simplemente multipliquen esto de aquí por 3 y ya está, ¿no? Porque es la misma integral, ¿no? ¿Se dan cuenta? 9,2 por 3. Algo de 3,66 por 10 a la menos 8. ¿Cómo decir? ¿Otra Sí, vez, otra eso vez? sale. 2,76 por 10. Ahí. Ahí, ¿no? ¿Así? Sí. Bien, ahora sí. No se olviden, el campo magnético se mide en Tesla. Ya hemos calculado la componente, simplemente nos quedaría reemplazar, ¿no? Me quedaría entonces aquí. Si ustedes quieren, lo pone esto en microtesla, ¿no? Pero no es necesario. Si le ponen 9,2 por 10 a la menos 7 en la división de I, más 2,76 por 10 a la menos 6 en la dirección de J, y todo esto está medido en Newton, ¿o en qué, chicos? En Tesla, ¿no? Bien. Entonces, este es el campo magnético debido a ese segmento de cable que se encuentra en el eje Z y en ese punto. En este cable no es infinito, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces siempre que los cables no sean infinitos, es más recomendable, o es recomendable, de hecho es la única herramienta, aplicar la ley de Biot-Savart. Bien, chicos. Todo bien aquí. Sí, Ahora sí. sí. Uf. Bien, a ver, en base a esto, ¿qué podemos hacer? Como ustedes ya vieron, si definimos para un punto P cualquiera, ¿no? O sea, tenemos el mismo sistema de coordenadas, definimos para un punto P cualquiera, punto P de componentes X, Y, Z. Bien, o sea, aquí tengo un cable, en este caso ya no va a ser definido, va a ser indefinido mi cable. Está un poco gruesito por aquí. Vamos a disminuirle. Ahí. Entonces tengo un cable infinito, ¿ok? Entonces veamos qué pasa aquí ahora. También para cable infinito se aplica, ¿no? De hecho es más general, es una herramienta muy poderosa esta ley. Entonces aquí voy a trazar simplemente el vector posición, ¿ok? Vamos a disminuir esto. Vector posición. Y le ponemos, ahí está. Este es el vector posición R. Tomo aquí un diferencial, ¿no? Un diferencial de L hacia arriba, porque la corriente está yendo hacia arriba también. ¿Ok? Entonces, a este diferencial le corresponde un vector para ubicarlo. Aquí tengo la diferencia, R menos R, minúscula, y ya está, ¿no? Entonces, el vector R mayúscula tiene componentes simplemente X, Y y Z, ¿no? El vector R minúscula tendrá componentes 0, 0 y Z. Ahora, Z está variando desde infinito hasta menos infinito, o viceversa, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, con esta diferencia,
Recuerden, este punto Z de aquí es muy diferente, ¿ya? Es muy diferente a la variable Z. O sea que aquí voy a ponerle, esto voy a borrarlo, y aquí voy a ponerle Z así, en carta, ¿ya? Z así, ahí como lo ven. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar. Entonces, vamos a restar, ¿no? Nos queda restar. Estoy un poquito cansado, es por eso que estoy un poco desconcentrado también. Z menos ahí. Luego calculamos magnitud. Ahí está. Tenemos aquí. Entonces me queda x al cuadrado más y al cuadrado más z menos z ahí al cuadrado. Bien. Entonces el vector diferencial de L tiene componentes simplemente en z, ¿no? Porque está sobre ese eje. Ahí está. Ejecuto el producto vectorial de L y aquí le pongo simplemente esa diferencia y me queda de esta forma. Me queda de esta forma. Aquí le pongo el vector I, J, K, las componentes, 0, 0, diferencial de Z, y le ponemos X, Y y Z menos este Z de aquí. ¿Ok? A simple vista, al parecer aquí hay un pequeño inconveniente, ¿no? Porque este diferencial de Z debería llevar igual esta Z minúscula, ¿no? Sí, porque es donde está variando la varilla. Ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta, chicos? Porque este punto aquí ya está definido ya. Bien. Entonces, Z, X y Y para mí son constantes. ¿Ok? Porque son las componentes del punto P. En cambio, esta Z minúscula que se encuentra escrita en carta es simplemente donde está variando mi cable. O sea, es una variable. Bien. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Aquí se va a colocar a esa componente en X, pero antes de eso no calculé, ¿no? ¿Cuánto da esto, chicos? A ver, este por este otro me va a dar menos Y ahí, ¿no? ¿Cierto? En la dirección de Y. Luego para J me va a quedar aquí más X, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, me salió, ahora sí voy a colocar la componente en X, ¿no? Es igual a mu sub 0 por la corriente entre 4pi. Voy a colocar aquí la componente que le corresponde a X es Y diferencial de Z sobre la magnitud, ¿no ven? Que es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos esta variable Z al cuadrado. Y aquí vamos a integrar todo esto desde menos infinito hasta más infinito. Obviamente, aquí me olvidé colocarle elevado a 3 medios. Lo mismo para la componente en Y. Y sub 0 por I entre 4pi. Vamos a integrar también de menos infinito hasta más infinito. Aquí es negativo, no olvidé. Negativo y aquí es simplemente X por diferencial de donde está yendo el cable, que es en Z. Tengo X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos esta cosita al cuadrado y esto elevado a 3 medios. Bien, recuerden X, Y y Z. A ver, aquí voy a colocarlo. X, Y y Z son constantes, ¿ya? Son constantes. La única variable aquí es esta Z escrita en carta, ¿ya? O si ustedes desean, para evitarnos lío, vamos a colocarla aquí simplemente sub P, que corresponde al punto P, y aquí le ponemos, si ustedes desean, para que no se compliquen, le ponemos Z, y también le vamos a colocar entonces Z sub P menos Z, ¿ok?
No pasa nada. Z sub P menos Z. Bien, entonces esto borraríamos. Y aquí también para X va a ser X sub P, ¿no? Ahí está, simplemente se completa nada más. Ahí estamos. Aquí le ponemos sub P, sub P, sub P. Y aquí me va a quedar simplemente Z. Ahí está, ¿no? Lo mismo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora ustedes para integrar todo esto pueden colocarlo en la calculadora, ¿no? Como lo siguiente, x al cuadrado sub p más y sub p al cuadrado como una variable nueva, si quieren a al cuadrado. Luego hacen otro cambio, si es que así no quieren integrar, hacen otro cambio, ¿ya? Con este, ¿no? Z sub p menos z, si quieren le ponen otra variable nueva que sea x, ¿no? Para su calculadora, ¿no? Y así aquí les va a salir lo siguiente. Aquí le va a dar mi sub 0 por i, aquí le va a poner simplemente 2pi porque va a aparecer aquí un 2 y se va a ir con el 4 y me va a quedar aquí entonces menos i y sale todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, aquí también sale mi sub 0 por i entre 2pi y aquí x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Uy, no tenemos más espacio. Entonces el campo magnético para un conductor muy largo es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi y aquí se puede colocar lo siguiente, ¿no? Menos la componente en y sobre x al cuadrado sub p, ¿no? X sub p al cuadrado más y sub p al cuadrado. Aquí también es sub p y también sub p. Todos son constantes todo esto. Ahí está. Bien. Y aquí esto le ponemos aquí la componente en I, luego la componente en J, tiene la misma forma, ¿no? O sea, esto es lo mismo que hemos hallado antes, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Exactamente lo mismo que hemos hallado antes, solo que lo hemos hecho mediante la ley de Biot-Savart. Recuerden, esto se cumple, esta ecuación de aquí se cumple siempre y cuando el cable esté sobre el eje Z. Si está un poco diferente, entonces aquí ustedes ya saben qué modificar, ¿no? Se coloca x sub p menos x sub m. Esa x sub m era, bueno, el punto en x donde se encuentra o donde está el cable, ¿no? Y también lo mismo para y sub p menos y sub m. Entonces lo reemplazan esto aquí y ya está. Bien, entonces esto con un poquito más de práctica, seguramente el ayudante va a enseñarles un poquito más de esto y hasta ahí quedamos. Entonces. Chicos, ¿todo bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Ya? Lo que nos faltaría sería ya lo mismo, pero en coordenadas cilíndricas, luego la espiral circular y ya está.